Bueno, ¿qué tal? Para empezar entonces hoy con la clase de la sensación para los alumnos de la carrera del bachillerato Alfredo Bufano en la materia de psicología educativa, vamos a adentrarnos en este tema que es el de la sensación. ¿Sí? Para esto vamos a poner como definición o para empezar a definir esto que es la sensación. Primeramente vamos a decir que la sensación es la respuesta consciente que resulta de la estimulación de un órgano sensitivo, un órgano sensible. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Es decir entonces que ese primer contacto que vamos a hacer de la mente, ¿sí?, con la materia, ¿sí?, con las cosas el mundo que nos rodea, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a conocer? Primeramente a través de la sensación. Después seguirá este proceso que en realidad es uno solo el acto del conocimiento, pero lo vamos desglosando en distintas partes para poder de alguna manera entenderlo, ¿sí? Entonces vamos a decir esto justamente, que es ese primer contacto, como decíamos recién, de la mente con la materia. Si no pudiéramos tener ninguna sensación, no podríamos conocer nada. Es decir, si no fuera por los sentidos, ¿sí?, que nos proveen de las sensaciones, no podríamos conocer ninguna cosa en la inteligencia. De hecho, los antiguos decían una frase que era nihil est intellectus qui non prius fuerit sensu, es decir, más o menos traducido así nomás, es que no hay nada en el intelecto que no pase primero por los sentidos, ¿sí? Es decir, entonces, para que se dé una idea de lo importante que es o que son las sensaciones en el proceso del conocimiento. Para esto vamos a decir que las sensaciones tienen algunas características. En cuanto a lo que son, vamos a decir que tienen una parte física, que esto indica que va a haber siempre estímulos, ¿sí?, actuando del mundo externo, que van a ir actuando sobre un órgano o los distintos órganos sensibles encargados de recibir estas sensaciones. También vamos a decir que son fisiológicas, porque decir fisiológico hace referencia al funcionamiento, a la manera de funcionar que tiene, así de grandes rasgos. Y en este caso vamos a ver que en las sensaciones siempre va a haber un receptor sensible, ¿sí?, algo que recibe, y lo conduce, una vía de conducción que lo conduce el impulso al cerebro, digamos, que es donde se va a procesar. Y por último también vamos a decir que son psicológicas. ¿Por qué psicológicas? En este caso vamos a hacer referencia a lo que hablábamos en la definición, porque introducimos algo consciente en la mente, digamos, ¿sí? Nos hacemos conscientes. El ser humano recibe de alguna manera los órganos captan un montón de sensaciones, pero solo algunas son las que se hacen conscientes en el organismo, ¿sí?, que son las que después utilizamos para elaborar distintos conceptos, ¿sí? Bien, entonces para arrancar vamos a hablar de las partes de la sensación. Para ello vamos a decir que todas, para hablar de sus generalidades, vamos a decir que todas van a tener como una misma manera de actuar, digamos, ¿sí?, o de operar, por así decirlo. Acá, como podemos ver, vamos a decir que siempre va a haber un órgano sensorial, ¿sí?, sea cual sea, va a haber una vía de conducción y va a haber una zona de procesamiento, ¿sí? Estas tres partes siempre van a estar presentes en todas las sensaciones. Para eso, digamos, siempre va a haber un estímulo, ¿sí? Vamos a tener una estimulación externa que va a llegar a ese órgano sensible. En este caso podemos decir, por ejemplo, la luz que entra en el ojo, ¿sí? El ojo sería el órgano sensible y la luz el estímulo. De esa manera hay una vía de conducción, que en este caso podríamos decir, por ejemplo, el nervio óptico, que va a ser el encargado de transmitir esa información del órgano sensible a la zona de procesamiento, ¿sí? Entonces esa va a ser la vía de conducción, en este caso propio que hablamos de la vista. Y la zona de procesamiento, es decir, en cada área, que ya lo hemos visto anteriormente, cada área del sistema nervioso central, o del cerebro básicamente, hay una área distinta para cada sensación, digamos. Es decir, que hay una zona de procesamiento destinada a procesar distintos tipos de sensaciones. En el caso que mencionábamos, por ejemplo, la vista se va a llevar a cabo por la corteza occipital, digamos, ¿sí?, que es la encargada de procesar la información visual que nos llega del mundo externo.
También a la sensación le vamos a poner, va a tener, le vamos a poner, no, tiene, digamos, distintos atributos, tres básicamente, perdón, que son, en primer lugar, la intensidad de la sensación. La intensidad va a hacer referencia a eso, a cuando una sensación es más fuerte o más débil, ¿sí? Vamos a ver que, o vemos experimentalmente que captamos distintas sensaciones que a veces son más fuertes y a veces son más débiles, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos el volumen en 10, va a tener un grado de intensidad esa sensación, y si ponemos el volumen en 30, esa sensación auditiva va a ser mucho mayor, ¿sí? O sea, va a tener una intensidad mayor. Esto también nos da pie para introducir lo que es el tema del umbral. ¿Qué quiere decir el umbral? Justamente es como ese límite donde puede ingresar la sensación, ¿sí? Es decir, antes del umbral no se percibe nada, ¿sí? O no se siente nada, y una vez que se atraviesa ese umbral se puede sentir algo, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo estar hablando en esta habitación y en otra habitación puede haber otra persona hablando, y como no está, o al no estar dentro de mi umbral sensitivo o sensorial, yo no puedo captar esa sensación, que no quiere decir que no se esté dando, pero no soy consciente de ella. Una vez que ingresa dentro de mi umbral, puedo hacerla consciente para poder después, bueno, procesarla, ver quién es la persona, etc. Eso sería entonces en cuanto a la intensidad. En segundo lugar, también vamos a encontrar la cualidad, es decir, cada sensación va a tener una cualidad distinta. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a hacer sentir cómo se va a diferenciar, digamos, cada sensación. Por ejemplo, en el color vamos a encontrar cuando percibimos algo que tiene una cualidad color rojo, por ejemplo una remera roja, su cualidad es esa, que es roja. Cada tonalidad va a ser una cualidad distinta. Podemos encontrar, por ejemplo, otra que va a ser una remera verde, entonces podemos comparar entre las dos cualidades que tiene, ¿sí? Esta es la remera roja, esta es la remera verde. Así entonces, después pasamos al último punto, que es la duración, que simplemente hace, básicamente hace referencia a eso, al tiempo que va a tardar la sensación o lo que va a durar, básicamente la durabilidad de la sensación, a eso hace referencia. Esto de alguna manera va a ser, algunas sensaciones van a durar más en el tiempo y algunas van a durar menos, ¿sí? Algunas van a ser más duraderas y otras no. Bien, vamos entonces ahora a ver a través de las filminas cuáles son o cómo las vamos a clasificar las sensaciones según el órgano sensorial, es decir, las vamos a clasificar según los 5 sentidos. Eso lo vamos a ver entonces ahora en más profundidad. Bien, entonces vamos a continuar con esto que veníamos diciendo, la clasificación según los órganos que las van a producir. Y acá vamos a encontrar, nos vamos a encontrar, mejor dicho, con los 5 sentidos, ¿sí? Vamos entonces a encontrar sensaciones que son visuales, sensaciones auditivas, táctiles, gustativas y olfatorias. Bien, para empezar entonces empezamos con las visuales, que ya las describimos un poquito recién. Acá vamos a hablar de que el estímulo va a ser la luz, el órgano sensible justamente el ojo, esa vía de conducción el nervio óptico, que vean cómo atraviesa ahí en la imagen, y el área de procesamiento, como está marcado ahí en la imagen, es la corteza occipital. Bien, simplemente para hablar esto, digamos, se puede ver más en profundidad en términos neurológicos, y por supuesto, donde vamos a ver que el órgano sensible, el ojo, digamos, ¿sí?, tiene distintos receptores preparados para captar, digamos, las formas y los colores de las distintas, las distintas materias o cosas que vamos captando del mundo externo, ¿sí? Acá en este caso vamos a hablar en el caso del ojo podríamos decir que son los bastones y los conos, digamos, que son células que se encuentran en la retina, que son las encargadas justamente de captar distintos colores de distintas formas. Así, digamos, podríamos indagar muchísimo más, o profundizar de alguna manera muchísimo más sobre cada una de las sensaciones. La siguiente, que son las auditivas, acá vamos a encontrar ondas sonoras como estímulo, que son las moléculas de aire que van en vibración.
El órgano sensible es el oído, podríamos dividirlo en el oído, en términos neurológicos, como decíamos recién, oído medio, oído externo, oído medio y oído interno. Básicamente funciona como lo podemos ver en cualquier clase básica de biología que podemos haber tenido en la secundaria. Tenemos el pabellón auricular, que es la oreja, el oído medio, que son esos 3 huesecillos que siempre hablamos, del martillo, el yunque y el estribo, y el oído interno, que está compuesto básicamente sobre todo por lo que es la cóclea, que es el encargado de realizar justamente lo que se llama la transducción sensorial, ¿sí? Que después lo vamos a ver para cerrar, digamos, la clase. La vía de conducción va a ser el nervio acústico, ¿sí? Y el área de procesamiento va a ser justamente la corteza temporal, ¿sí? Para cualquier cosa, repasen el video anterior donde hemos descrito los distintos tipos de lóbulos. Bien, las táctiles, ¿sí? Que son unas de las más difíciles a veces de estudiar. El estímulo siempre va a ser la presión, el calor, el dolor, por mencionar algunas. Pero son las más importantes, lo que capta justamente la piel. Por eso su órgano sensible va a ser la piel. Por eso fíjense que es un órgano que va a ser, es súper amplio, es muy, muy amplio, por lo tanto es un sentido complicado de abarcar, ¿sí? Dentro de la piel vamos a encontrar zonas que son o tienen más cantidad de receptores, ¿sí? Sobre todo al dolor, al calor, es decir, que son mucho más sensibles esas zonas a la estimulación que otras, digamos, ¿sí? Su vía de conducción, para decirlo así o nombrarlo a grandes rasgos, vamos a decir que es la médula espinal. Podríamos, si lo pusiéramos en términos neurológicos, ¿sí? Por así decirlo, vamos a encontrar vías de conducción ascendentes, vías de conducción descendente, que se llaman vías sensitivas, digamos, en lo que es neurología. Y tenemos, bueno, distintos, ahí como pueden ver el dibujo donde dice tracto córtico espinal, por ejemplo, ventral, que es uno de las vías de conducción que podemos encontrar. Y ahí hay un término que dice decusación de las pirámides. Decusación quiere decir que la información que a nosotros nos llega del medio siempre se procesa en el hemisferio contralateral. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que percibimos del lado izquierdo lo vamos a procesar con el lado derecho del cerebro, y lo que percibimos del lado derecho lo vamos a procesar con el hemisferio izquierdo, ¿sí? Eso es una de las cosas por ahí más llamativas que podemos encontrar en este sentido. El área, igual en la visión pasa exactamente lo mismo, para hacer una breve aclaración. El área de procesamiento vamos a encontrar que es la corteza parietal, que va a ser encargada justamente de procesar todas las sensaciones, o el área se llama área somatosensitiva, así que procesa toda la información táctil. La otra, ya entramos en los sentidos químicos que se llaman, que van a ser las sensaciones olfativas. El estímulo son estas partículas que son finitas, que están distribuidas por todo el aire, son justamente compuestos químicos, por eso se llaman órganos químicos. Su órgano sensible en este caso va a ser la nariz, y la vía de conducción es el bulbo olfatorio, ¿sí? Su área de procesamiento va a ser la corteza temporal y el sistema límbico. Acá el sistema límbico, que no lo hemos mencionado en el video anterior, para hacerlo así rápidamente, es una estructura que se encuentra por debajo de la corteza, ¿sí? Se llaman estructuras subcorticales porque están justamente por debajo de lo que recubre toda la masa, digamos, del cerebro. Por debajo vamos a encontrar este sistema, que es el sistema límbico, muy relacionado con la memoria, con las emociones. Por eso justamente es interesante darse cuenta de esta conexión que hay entre el bulbo olfatorio y el sistema límbico, y lo que nos pasa, digamos, muchas veces, que los olores que nos van a despertar distintas emociones. Se ha estudiado mucho sobre este tema, sobre esto de ¿cómo que se llama? El olfato y las emociones, ¿sí? Hay una relación muy, muy directa.
Bien. Por último, entonces, las gustativas, que van a ser las que de alguna manera también van a ser sentidos químicos muy relacionados con el olfato, ¿sí? Su órgano sensible va a ser la lengua. Y la vía de conducción, bueno, la lengua se conforma básicamente en los distintos tipos de papilas gustativas. La vía de conducción es un nervio que se llama nervio glosofaringeo, el otro nervio que se llama facial y el nervio vago, digamos. Así que son nervios que se llaman nervios craneales. Su área de procesamiento va a ser también, como el anterior en el olfato, la corteza temporal. Bien. Así entonces, hacemos esta última aclaración que dice, no es puramente material, corporal, digamos, no se reduce al órgano la sensación, sino que el órgano, dice, no está animado a pesar de ser excitado, dice, no proporcionará sensación, sino está animado, quiere decir. Es decir, por eso vamos a hacer referencia a esta integración, digamos, que tiene el ser humano y cómo ese primer principio vital que veíamos en las otras clases, unifica, digamos, de alguna manera o integra al ser humano para que esa sensación se pueda dar. Si el órgano está muerto, o sea, si el ser humano está muerto, no tiene ese primer principio, no está animado, no puede recibir ninguna sensación. Obviamente, como dice ahí, el sentido tampoco es espiritual. Dice, el funcionamiento de los órganos no es solamente una condición de la sensación, es constitutivo de la sensación. Es decir, es el acto, dice, de un órgano, la prueba que da Santo Tomás de la intensidad de la excitación que altera el sentido. ¿Por qué? Porque cada estímulo que va a llegar va a producir cambios, o sea, cambios físicos, ¿sí? A nivel de el sentido. Bien, nada más entonces para decir, cerramos entonces con lo que es la sensación, y de esta manera, vamos a hacer un párrafo aparte, digamos, ¿sí? Para después adentrarnos en lo que es la percepción. Para esto también hay que decir que cada sensación, así como veíamos que maneja esta estructura de órgano, de vía de conducción y de zona de procesamiento, vamos a decir una aclaración más sobre el órgano sensible, que es que el órgano sensible está encargado, ¿sí?, de realizar lo que se llama, que lo mencioné anteriormente, la transducción sensorial. ¿Sí? Este proceso que se llama transducción sensorial, en términos más neurocientíficos, ¿sí?, es justamente es el proceso que va a hacer a convertir el estímulo que viene en una determinada forma, ¿sí? Si hablábamos de el ojo, por ejemplo, hablábamos de que era una energía lumínica. Si hablábamos de el tacto, vamos a hablar de una fuerza más bien mecánica. Si hablábamos de, por ejemplo, bueno, los sentidos químicos justamente son moléculas químicas que entran en el organismo. Y todo eso, digamos, cada órgano tiene distintas células que están encargadas de realizar este proceso de transducción, es decir, de convertir esa energía que viene en otra forma en términos de potenciales de acción, digamos, es decir, de energía eléctrica, que es lo que el cuerpo o el sistema nervioso procesa, básicamente, es de lo que entiende el sistema nervioso. Es como hacer una traducción de lenguaje, ¿sí? Esto viene en un lenguaje y el sistema nervioso lo traduce a potenciales de acción, que es el lenguaje que habla, básicamente, ¿sí? Entonces, bueno, simplemente hacer ese apartado y con esto terminamos la clase.